Un niño silencioso escuchó el grito de un caballo olvidado en la tormenta, pero lo que encontró en medio del lodo y el viento helado cambió todo. Suscríbete para más historias que estremecen el corazón y despiertan el alma. Las primeras gotas golpearon el techo de chapa con una furia inesperada, sacudiendo la pequeña casa de doña Elvira. Afuera, los árboles crujían y el viento parecía querer arrancar de raíz todo lo que encontraba a su paso. Elvira, con las manos temblorosas, apretó la manta sobre sus hombros y lanzó una última mirada al reloj. Las 11:15. Su perro, Fito, se acurrucó bajo la mesa, asustado por los relámpagos que iluminaban el interior con destellos plateados. La tormenta no daba tregua. Elvira escuchó el crujido del portón del gallinero y por un instante pensó en dejarlo estar, pero un trueno rompió la noche con un estallido tan fuerte que la hizo saltar. «Si las gallinas se asustan, no ponen por días», murmuró. Sin pensarlo mucho, buscó el impermeable, se lo puso sobre la bata, tomó la linterna y cruzó la cocina hacia la puerta trasera. Al salir, el agua helada le golpeó la cara como si le lanzaran piedras. Caminó rápido, los pies descalzos, chapoteando en el barro. El aire olía a tierra mojada y pasto partido. El grito de una gallina, breve y angustiado, la hizo apurar el paso. Llegó al gallinero y comprobó que el portón, por suerte, solo estaba trabado por una rama caída. Lo aseguró como pudo. Habló en voz baja para calmar a las aves y regresó por el mismo sendero embarrado. De pronto, el viento trajo consigo un sonido agudo, casi humano, que la hizo detenerse en seco. No era el chillido de una gallina ni el aullido de un perro. Era un grito largo, desgarrador, ahogado por la lluvia, pero insistente. Elvira giró sobre sus talones, escaneando la oscuridad con la linterna. Nada. El corazón le latía en los oídos. Dio 2 pasos hacia la cerca del fondo, donde el monte se volvía más denso y la luz de la casa apenas alcanzaba a rozar las ramas. Otro relámpago iluminó el paisaje. Por una fracción de segundo creyó ver una silueta, algo pequeño y encorvado junto a la alambrada, pero enseguida todo volvió a la negrura. El grito se repitió, esta vez más bajo, como un lamento que se arrastraba entre la lluvia. «¿Quién anda ahí?», gritó Elvira, su voz tragada por el trueno siguiente. Fito ladró desde la puerta. Nadie respondió. La tormenta arreciaba. Elvira, con el pecho apretado y la linterna en alto, avanzó un par de metros más, sintiendo cómo el agua le calaba hasta los huesos. El barro la hacía tropezar. Volvió a escuchar el gemido, esta vez justo frente a ella, del otro lado de la cerca. Corrió la linterna de un lado a otro, nada. Pero entonces, entre 2 rayos, distinguió una mancha oscura como un bulto tirado en la maleza. De pronto, un relincho se elevó en la noche, grave y desgarrado, opacando incluso el rugido del viento. Elvira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era común oír caballos tan cerca. Los vecinos más próximos vivían a más de 1 kilómetro. Elvira tragó saliva y se agachó, buscando alguna señal más clara. Algo se movía entre los yuyos. Fito, más valiente, se adelantó y olfateó el aire con el lomo erizado. La linterna temblaba en las manos de Elvira. Al acercarse a la cerca, distinguió al fin la figura. Era un niño, empapado, cubierto de barro, abrazado a las patas de un caballo flaco que temblaba de frío y miedo. El niño levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaron en la penumbra, y por un instante Elvira creyó ver en ellos una mezcla de súplica y desamparo que la dejó sin aliento. El caballo, con la cabeza gacha, soltó otro relincho débil, como si pidiera ayuda. El niño no habló. Se limitó a abrazar con más fuerza al animal, mientras la tormenta seguía rugiendo a su alrededor. La linterna parpadeó. Elvira, sin saber muy bien por qué, sintió que tenía que actuar. «Espérame aquí», murmuró, y corrió de regreso a la casa. Mientras buscaba una manta y un poco de pan, su mente giraba en círculos.
¿Quiénes eran ese niño y ese caballo? ¿De dónde habían salido y por qué estaban solos bajo la tormenta? Al regresar, la lluvia empezaba a amainar, pero las preguntas, como el eco del grito que había escuchado, seguirían retumbando mucho después que la tormenta pasara. La tormenta se fue, pero dejó el aire pesado y el campo salpicado de charcos y ramas caídas. Elvira apenas pegó el ojo esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de aquel niño, tan negros y grandes en medio de la oscuridad. Al primer rayo de sol, se calzó las botas, agarró la manta seca y el termo con agua caliente. Fito la seguía pegado a la pierna, como si supiera que algo importante iba a pasar. El camino hasta la cerca estaba lleno de huellas frescas, pequeñas pisadas junto a las marcas profundas de un animal. Elvira apuró el paso. Apenas se acercó, vio la silueta del caballo echado en el barro, temblando. El niño, encogido a su lado, parecía una sombra más, los brazos aferrados al cuello del animal, los labios morados por el frío. Por un momento, Elvira dudó. ¿Y si estaba muerto? Sintió un hueco en el estómago, pero entonces el niño levantó la cabeza. La miró sin miedo, como si esperara lo peor, y eso la hizo moverse rápido. «Ven, hijito, ven acá», dijo en voz baja, dejando la manta a un lado. Se agachó junto a ellos y puso la mano sobre el lomo del caballo. El animal tenía la piel tensa, las costillas marcadas y una herida fea en la pata trasera. Elvira chasqueó la lengua y buscó el termo en su bolso. «No muerdas», le susurró, mientras le acercaba un poco de agua a los labios secos del caballo. El niño observaba cada movimiento sin soltar al animal, pero su mirada era otra, menos cerrada, casi sorprendida. Elvira le tendió la manta. «Tápate, mi amor, estás tiritando». El niño la tomó con torpeza, sin decir palabra, y la envolvió primero al caballo, luego a sí mismo. Fito olisqueó al niño y luego al animal, moviendo la cola con desconfianza. En ese momento, Elvira sintió que algo raro flotaba en el aire, una especie de complicidad silenciosa. Miró a los dos. El caballo no se quejaba, solo respiraba despacio. El niño no lloraba, pero tenía la cara sucia de barro y miedo viejo. Elvira tragó saliva. «Vámonos para adentro, ya basta de frío». Se puso de pie y ofreció la mano al niño. Él dudó, miró al caballo y después de unos segundos se levantó, temblando. A paso lento, juntos caminaron hacia la casa. El caballo, cojeando, los siguió. Al llegar a la cocina, el niño se quedó parado en la puerta, como si no supiera si podía entrar. Elvira le abrió paso y señaló una silla junto al fogón. «Siéntate aquí, ahorita te preparo algo calientito». Buscó una toalla, secó con cuidado el pelo y las manos del niño, que seguía en silencio. Fito se echó a sus pies, vigilando todo con ojos atentos. Mientras servía leche y cortaba pan, Elvira sentía el peso de la decisión. No sabía nada de ese niño, ni de ese caballo, pero algo en su pecho le gritaba que no los podía dejar ir. «¿Cómo te llamas?», preguntó, esperando una respuesta. El niño la miró fijo, los labios apretados. Silencio. De pronto, un golpe seco en la ventana los hizo saltar a todos. Elvira corrió la cortina. Era el viento, nada más. Pero el niño se encogió, tapándose los oídos, y por primera vez dejó escapar un sollozo mudo. Elvira se agachó junto a él, le puso una mano en el hombro. «No tengas miedo. Aquí no te va a pasar nada malo, te lo juro». El caballo relinchó bajito desde el patio, como si también necesitara oírlo. Elvira miró al niño, al animal, a la casa llena de ecos del pasado. Sintió que su vida acababa de cambiar, aunque todavía no entendía cómo. Afuera, el sol comenzaba a secar el barro, pero adentro, el misterio apenas comenzaba a tomar forma. Elvira pasó la mañana revoloteando por la cocina, fingiendo estar ocupada. Miraba de reojo al niño que seguía sentado junto al fogón, abrazando la taza de leche caliente como si fuera un tesoro. La luz se colaba por la ventana, tiñendo de dorado el rostro sucio del pequeño.
No había dicho ni una palabra, ni siquiera para rechazar el pan con manteca que Elvira le ofrecía de vez en cuando. Intentó romper el hielo con historias simples, como hacía con sus nietos. Le contó de una vez que se le metió una gallina a la cama y no la pudo sacar en toda la noche. Nada. El niño la miraba, pero era como mirar a través de un vidrio. Fito dormía enroscado a sus pies, levantando apenas la cabeza cuando el silencio se hacía demasiado largo. «¿Cómo te llamas, mi cielo?», preguntó Elvira de nuevo con la voz más dulce que pudo. El niño bajó la vista. Sus dedos, llenos de costras y mugre, jugaban nerviosos con el borde de la manta. Elvira respiró hondo. Había criado hijos y nietos, sabía lo que era el miedo, pero nunca había visto uno tan callado, tan duro. Un golpe sordo la sacó de sus pensamientos. Afuera, Lucero pateaba la cerca del patio inquieto. Elvira aprovechó para salir, dejarle zanahorias y respirar un poco de aire fresco. El caballo aceptó la comida y la miró con los mismos ojos mansos del niño. «¿Y tú tampoco hablas, eh?», murmuró acariciando el hocico. El animal le lamió la mano, tembloroso, y Elvira sintió un nudo en el estómago. Había algo roto en los dos, pero no sabía si podía arreglarlo. Al regresar a la cocina, el niño se había movido apenas, solo lo delataba el temblor leve de sus hombros. Elvira le acercó una camisa vieja, un poco grande, pero limpia. «Anda, ponte esto. Vas a ver que te va a quedar mejor que el trapo ese». El niño tomó la prenda. Se la puso por encima sin levantar la vista. Un silencio denso llenó la habitación. En ese momento, alguien golpeó la puerta de adelante. Fito saltó, ladrando fuerte. Elvira sintió el corazón en la garganta. Nadie venía tan temprano si no era por algo urgente. Fue hasta la puerta, dudó un instante y abrió. Era Marta, la vecina del rancho de al lado, con la cara colorada por el viento. «Doña Elvira, ¿no vio algo raro anoche? Dicen que unos perros asustaron las ovejas de Ramiro y que por el camino viejo anda un hombre preguntando por un niño». Elvira la miró, tragando saliva. «Yo no vi nada raro, solo la tormenta que casi me tumba la casa», respondió, fingiendo naturalidad. Marta la miró con desconfianza, pero al final se encogió de hombros y se fue. Elvira cerró despacio y apoyó la espalda en la puerta. El niño seguía en la cocina, los ojos fijos en la taza vacía. Cuando Elvira se acercó, él la miró de reojo, tenso como un alambre. «No tienes que decirme nada, corazón», murmuró, sentándose a su lado. «Aquí nadie te va a hacer daño. Pero si quieres quedarte, necesito saber cómo te llamas, aunque sea para hablarte bonito». Silencio. Elvira suspiró, cansada. Tomó la mano del niño, tan fría y pequeña en la suya. El niño no la retiró, pero tampoco respondió. Elvira se quedó así, en silencio, acompañando, hasta que la tarde empezó a caer. Cerca del anochecer, mientras recogía la ropa tendida, escuchó el leve sonido de pasos en la tierra mojada. El niño estaba en el corral, acariciando a Lucero. Lo observó desde lejos, deseando poder llegar hasta ese mundo cerrado, donde el miedo mandaba y las palabras no existían. Fue en ese instante, con el sol escondiéndose y el campo en calma, que Elvira supo que no importaba cuánto tardara. Ella iba a esperar, porque a veces el silencio dice mucho más que cualquier palabra. La mañana siguiente trajo un aire raro al pueblo. Elvira lo notó apenas puso un pie afuera. Las vecinas barrían la vereda más lento de lo normal, alzando la mirada cuando alguien pasaba. Desde el fondo de la casa, el ruido del martillo de don Ramiro se escuchaba más fuerte que nunca, como si quisiera tapar los murmullos con golpes. Elvira salió al corral con una bandeja de pan recién hecho, fingiendo indiferencia, pero no pudo evitar ver cómo Marta la observaba desde la reja. «¿Todo bien, Elvira?», preguntó, con esa voz de quien ya sabe la respuesta. Elvira asintió, cortante, y siguió su camino. Adentro, Tomás, como había decidido llamarlo en su cabeza, seguía igual de callado.
Solo se animaba a salir cuando sentía que nadie lo miraba, siempre pegado a Lucero, el caballo que aún cojeaba. A media mañana tocaron la puerta. Era don Ramiro, gorra en mano, con la cara seria. «¿Todo en orden, doña? Hay gente diciendo que anoche se vio a un chiquito y un caballo por la zona de los sauces». Elvira tragó saliva, sintiendo cómo el estómago se le hacía un puño. «Seguro andan imaginando cosas. Con la tormenta cualquiera ve fantasmas», respondió, intentando sonar despreocupada. Ramiro se apoyó en el marco, la voz baja pero firme. «Dicen que anduvo la policía preguntando por un menor perdido, y que el caballo se parece a uno que estaba en la feria la semana pasada, ese del gordo Salinas». Elvira se obligó a sonreír. «No sé nada de eso, Ramiro. Por aquí solo mis gallinas y yo». El hombre no insistió, pero sus ojos decían otra cosa. Al irse, Elvira notó cómo se quedaba parado unos segundos, mirando hacia el patio donde Lucero pastaba. Elvira regresó adentro con el corazón acelerado. Tomás estaba de espaldas, sentado en el piso junto a la estufa, acariciando una caja vieja que había encontrado en el galpón. La mujer se agachó junto a él. «Tenemos que cuidarnos, ¿sí? Si alguien te pregunta algo, no digas nada. No tienes que tener miedo aquí, pero la gente habla mucho». El niño la miró apenas, los ojos grandes y alertas, como si entendiera todo. Al mediodía, el pueblo se llenó de rumores. En la tienda, mientras Elvira compraba azúcar, las voces de las mujeres se mezclaban en susurros. Dicen que la Elvira tiene compañía en casa, que vio a un chiquito todo embarrado. Otra respondía, y el caballo ese nunca lo había visto, seguro lo agarró de la calle. Elvira fingió no escuchar, pagó rápido y salió con la cabeza en alto, pero sentía las miradas en la nuca. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó pasos cerca de la ventana. Fito gruñó. Elvira se asomó y vio dos sombras alejándose, entre risas ahogadas y chismes susurrados. El ambiente en el pueblo se estaba poniendo denso. Cada vez era más difícil ocultar la presencia del niño y del caballo. Elvira se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener la calma antes de que alguien viniera a buscar respuestas. Terminó la noche sentada a la mesa con Tomás. No había mucho que decir. El niño comía despacio, atento a cada ruido. Elvira le acarició la cabeza en un intento de transmitirle seguridad. «No pasa nada, mi cielo. Aquí nadie te va a sacar, te lo prometo». Pero ni ella misma creía del todo en sus palabras. Afuera, el viento traía el eco de los rumores. Adentro, el silencio se hacía cada vez más pesado, llenando la casa de preguntas sin respuesta. Mientras Tomás yacía dormido, Elvira miraba el techo y se repetía que había hecho lo correcto. Pero el miedo, ese que nunca se iba del todo, ya empezaba a buscarle grietas al corazón. Elvira no pudo dormir bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Tomás abrazado a Lucero como si fuera el último refugio del mundo. Al amanecer, se asomó a la ventana. El niño ya estaba afuera, sentado junto al corral, la frente apoyada en la cerca de palos, completamente ajeno al frío de la mañana. Decidió prepararles un desayuno fuerte. Mientras el pan tostaba, miraba de reojo a Tomás desde la cocina. Notó algo diferente en su postura, como si estuviera susurrándole al caballo secretos que solo ellos podían entender. Lucero, a pesar de la herida, movía la cola tranquilo, relajado, recostando la cabeza sobre el hombro del niño. Elvira se sorprendió. Ese animal apenas se había dejado tocar los días anteriores, pero con Tomás parecía otro. Salió con la bandeja en las manos y se acercó despacio. Tomás ni se movió. Le ofreció el mate cocido y un pedazo de pan que el niño aceptó en silencio, sin dejar de mirar a Lucero. Elvira aprovechó para examinar la herida del caballo. Estaba menos inflamada. Se inclinó para limpiar el barro seco, pero Lucero se inquietó, pataleando suave. Antes de que Elvira pudiera asustarse, Tomás apoyó la mano sobre la pata herida y murmuró algo bajito, casi como un canto.
El caballo se calmó al instante, respirando hondo, los ojos medio cerrados. Elvira lo observó, boquiabierta. «Tienes mano para los animales, ¿eh?», soltó, intentando romper el silencio. Tomás no respondió, pero le dedicó una media sonrisa, pequeña y fugaz, suficiente para que a Elvira se le ablandara el corazón. Durante el día, la conexión entre el niño y Lucero se hizo más evidente. Tomás no hablaba, pero todo lo decía con gestos. Le acercaba agua fresca, le acariciaba la frente, le quitaba las moscas de la herida. Lucero, como agradecido, lo seguía a todos lados. Incluso cuando Elvira intentó acercarse con la pomada, el animal solo se dejó tocar si Tomás estaba al lado. Elvira, curiosa, intentó conversar con él mientras lo ayudaba. «¿Tienes animales donde vivías antes?», preguntó, sacando tema con cuidado. Tomás negó con la cabeza, pero sus manos seguían firmes, acariciando al caballo con un cariño que no se aprende en libros. Elvira se mordió la lengua para no insistir. Entendía que el niño tenía sus tiempos, pero cada gesto, cada mirada, la llenaba de preguntas sin respuesta. Al mediodía ocurrió algo inesperado. Mientras Elvira preparaba la comida, escuchó el tropel suave de Lucero entrando al patio. Al asomarse, vio a Tomás guiándolo con una ramita como si fueran viejos compañeros. El caballo, cojeando menos, la seguía tranquilo. Elvira los observó desde la sombra del alero, sintiendo una mezcla de admiración y ternura. Era como ver un milagro silencioso, uno de esos que nadie cree hasta que lo ve con sus propios ojos. Sin embargo, la paz duró poco. En la tarde, don Ramiro apareció otra vez, esta vez con el ceño más fruncido que nunca. «Ese caballo está raro, Elvira. Anda diciendo el gordo Salinas que se le perdió uno igualito. Cuidado, no te metas en problemas por cosas ajenas», advirtió, mirando de reojo a Tomás, que se escondía detrás de Lucero. Elvira sintió una punzada de miedo, pero puso la mejor cara de piedra. «Aquí nadie está robando nada. Todo lo que tengo lo cuido con el alma, Ramiro. Si hay dudas, que venga el dueño a buscarlo». Ramiro se fue mascullando, pero no sin lanzar una última mirada pesada. Elvira respiró hondo, miró a Tomás y al caballo, y supo que los días tranquilos estaban contados. Pero también entendió algo más profundo. En ese vínculo misterioso entre el niño y el animal, había una fuerza capaz de desafiar cualquier tormenta. Al caer la noche, Elvira los vio juntos bajo la luna y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Aunque la sombra de los rumores seguía creciendo, en el patio de su casa se tejía una lealtad que nadie iba a poder romper tan fácil. Elvira no podía quitarse de la cabeza la advertencia de don Ramiro. Sabía que si el gordo Salinas empezaba a buscar problemas, tarde o temprano iban a venir a preguntar por Lucero. Decidió moverse con cautela. Esa tarde, mientras Tomás cuidaba al caballo en el corral, Elvira se puso el saco, agarró su bolso y fue hasta la despensa del pueblo. Apenas entró, sintió las miradas. Se acercó al mostrador como quien no quiere la cosa. Marita, la dueña, estaba acomodando bolsas de harina. «¿Qué día, verdad, Elvira? Parece que va a llover de nuevo». Elvira sonrió, intentando sonar casual. «Así es, mija. Oye, ¿tú sabes algo del caballo que perdió el gordo Salinas? Dicen que era bien inquieto». Marita la miró de reojo, bajando la voz. «Más que inquieto, ese pobre animal vivió lo que no está escrito. El gordo lo tenía atado todo el día bajo el sol, sin agua ni sombra. Los chicos de la feria decían que le pegaba con un palo cada vez que se acercaba a alguien. Dicen que un día el caballo se soltó y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Nadie lo vio más». Elvira sintió un vuelco en el pecho. «¿Y la policía no hizo nada?», preguntó conteniendo la rabia. Marita negó con la cabeza. «Aquí nadie se mete con el gordo. El caballo desapareció y a él lo único que le importa es recuperar la plata, no al animal». De regreso a casa, Elvira iba rumiando las palabras de Marita. Ahora todo tenía sentido. La desconfianza de Lucero, las cicatrices,
el miedo. Recordó cómo Tomás lo calmaba, como si los dos compartieran un secreto oscuro. Caminó más rápido, con el corazón apretado. Al llegar, encontró a Tomás sentado en el pasto, con la cabeza apoyada en el costado de Lucero. El caballo respiraba tranquilo, como si el niño fuera su amuleto de paz. Elvira se agachó cerca de ellos. «¿Te gusta estar con él, verdad?», preguntó despacito. Tomás asintió sin mirarla, sus dedos acariciando el pelaje con paciencia infinita. De pronto, Lucero levantó la cabeza, atento a un ruido a lo lejos. Tomás también se tensó, como si esperara algo malo. Elvira no pudo evitarlo, y por primera vez se animó a preguntar: «¿Te lastimaron alguna vez, hijo?». El niño la miró con esos ojos grandes, llenos de sombras. No respondió, pero en ese silencio se sintió una verdad pesada que no hacía falta decir en voz alta. Más tarde, mientras recogía huevos en el gallinero, Elvira pensaba en todo lo que había escuchado. Sintió bronca e impotencia. Sabía que la crueldad a veces pasaba desapercibida en el campo, disfrazada de costumbre, pero ella no iba a permitirlo bajo su techo, ni para el niño ni para el animal. Al caer la tarde, vio a don Ramiro rondando cerca de la cerca, hablando bajo con otro vecino. Elvira apretó los dientes y caminó derecho hacia ellos. «¿Necesitan algo?», preguntó firme. Ramiro se encogió de hombros. «Solo queríamos ver cómo seguía ese caballo. Dicen que el gordo anda preguntando por él». Elvira levantó la barbilla. «Aquí no hay nada de lo que esconderse. Si el animal está mejor aquí que donde lo tenían, entonces se queda». El otro vecino asintió en silencio y Ramiro bajó la vista. Elvira sintió el pulso en las sienes, pero no retrocedió. Al volver junto a Tomás y Lucero, se prometió no dejarlos solos. Tal vez no podía cambiar todo el pueblo, pero en su casa nadie iba a sufrir otra vez. Esa noche, Elvira se quedó largo rato mirando la luna desde la ventana, pensando en todo lo que quedaba por descubrir. Sabía que los problemas apenas comenzaban, pero también que no iba a dar un paso atrás, porque tanto Lucero como Tomás merecían algo mejor. Y ella, por primera vez en años, se sentía lista para pelear por ello. La siesta caía pesada, con ese calor que deja a todos medio lentos, pero Elvira no tenía paz. Andaba de un lado a otro, barriendo el patio, revisando el gallinero, siempre con un ojo puesto en Tomás y Lucero. El niño se había animado a ayudarle a juntar la leña, y aunque seguía sin hablar, empezaba a confiar en ella lo suficiente para quedarse cerca. Elvira sentía que estaba logrando algo, pero también sabía que la tranquilidad podía romperse en cualquier momento. No pasó mucho para que esa calma frágil se hiciera trizas. A media tarde, el portón del frente rechinó y don Ramiro entró sin avisar, como acostumbraba. Venía con la camisa remangada, el rostro rojo por el sol y los ojos fijos, serios. Elvira lo recibió en la galería, con el mate en la mano y la guardia bien alta. «Necesito hablar contigo, Elvira», soltó Ramiro, directo, sin rodeos. Ella lo invitó a sentarse, aunque el ambiente se sentía tenso, casi eléctrico. Ramiro tomó el mate y no perdió tiempo. «La gente está diciendo muchas cosas. Que tienes un niño que apareció de la nada, que el caballo que cuidas es robado y que te vas a meter en líos». Elvira apretó los labios. «No todo lo que dice la gente es verdad, Ramiro». El hombre la miró serio. «Tienes que entender que esto no es un juego. El gordo Salinas estuvo en la comisaría. Dice que ese animal es suyo, y si te lo encuentran aquí, pueden venir con la policía y hasta sacarte al niño. ¿Tienes idea de los problemas que podrías tener?». Elvira lo dejó hablar, sintiendo el pulso en la garganta. «¿Y qué quieres que haga, Ramiro? ¿Que eche a un niño y a un animal herido a la calle? ¿Eso quieres?». Su voz salió más fuerte de lo esperado.
Ramiro suspiró, se pasó la mano por la nuca. No te lo digo para hacerte daño, Elvira, pero te están vigilando. Hoy en la mañana pasó el patrullero por el camino viejo y preguntaron en la despensa por ti. Si descubren algo raro, te van a venir a buscar. Y no solo por el caballo. En ese instante, Tomás apareció por la puerta trasera cargando un balde de agua. Al ver a Ramiro se quedó quieto, como si se hubiera convertido en piedra. Elvira sintió el instinto de protegerlo, de ponerse delante. Pero Ramiro solo lo miró con una mezcla de lástima y preocupación. «¿Ese niño ni una palabra ha dicho?», preguntó bajando la voz. Elvira negó con la cabeza. «No, pero no hace falta. Con sus ojos dice más que cualquiera». El silencio entre ellos fue largo, cargado. Elvira aprovechó para insistir. «Si tanto te preocupa, ¿por qué no ayudas? Al menos cállale la boca a la gente. Di que aquí nadie está haciendo nada malo. Yo solo quiero que estén bien, nada más». Ramiro dudó, miró al niño y luego a Elvira. Al final se levantó, acomodándose la camisa. «No sé, Elvira, solo te digo que andes con cuidado. No confíes en nadie y ten todo en regla. Por si acaso». Se despidió sin esperar respuesta. Elvira lo vio alejarse por el sendero, sintiendo el peso de las palabras rebotando en su cabeza. Esa noche, mientras Tomás dormía junto a la ventana y Lucero rumiaba tranquilo en el corral, Elvira supo que estaba en la mira, pero también se prometió no dar un paso atrás. Nadie iba a sacar de su casa a esos dos mientras ella tuviera fuerzas para defenderlos. Afuera, el viento trajo el eco lejano de las voces del pueblo, pero dentro de la casa, Elvira cerró la puerta con llave y se quedó en silencio, mirando al niño dormir, preparando el corazón para lo que fuera que viniera después. Elvira despertó con una sensación rara, como si la casa hubiera cambiado de aire durante la noche. Afuera, el silencio del campo era tan denso que cualquier ruido parecía un trueno. Fito, que siempre dormía a los pies de la cama, ya estaba en la puerta, inquieto, olfateando el aire con el lomo erizado. Cuando salió al patio, la primera señal le cayó encima como un balde de agua fría. En el camino de tierra, junto a la tranquera, había huellas frescas. No eran de ella ni de Tomás, eso lo supo al instante. Eran huellas de botas grandes, de esas que usan los hombres que andan a caballo. Se agachó a verlas mejor y notó que venían desde la calle, rodeaban el corral y desaparecían hacia el monte. Elvira sintió el pulso fuerte en las sienes. Se incorporó rápido y miró alrededor. Todo parecía igual, pero algo no encajaba. De reojo, vio a Tomás saliendo del galpón con un balde, ajeno a todo. Lucero se le pegó de inmediato, nervioso, girando las orejas de un lado a otro. No quiso alarmar al niño, pero la inquietud se le metió en el cuerpo como un bicho raro. Decidió revisar el resto del terreno. Al rodear la parte de atrás de la casa, encontró más pisadas en el barro, junto a la ventana del cuarto donde dormía Tomás. Elvira se agachó, tocó la tierra húmeda. Era reciente. Se le apretó el estómago. Volvió adentro con el ceño fruncido, respirando hondo para no dejarse ganar por el miedo. Mientras Tomás comía pan con miel en la mesa, ella se sentó frente a él. «¿Anoche escuchaste algo raro, mi cielo?», preguntó en voz baja. Tomás negó con la cabeza, pero sus ojos se oscurecieron de golpe, como si recordara algo que no quería contar. En ese momento, Fito ladró fuerte desde la tranquera. Elvira se asomó de inmediato. Un hombre montado en un caballo pinto se alejaba por el camino, mirando hacia atrás. Era uno de los peones del Gordo Salinas, de eso no tenía dudas. Se le heló la sangre. Ya no eran solo rumores, alguien los estaba buscando. Elvira cerró la puerta con llave, algo que no hacía desde hacía años. Se sentó en la mesa y miró a Tomás con seriedad. «Escúchame bien. Si ves que alguien extraño se acerca, te metes aquí adentro y no salgas hasta que yo te diga. ¿Entendiste?». El niño asintió, los ojos grandes y asustados, pero no preguntó nada.
Fito se le echó cerca, como si supiera que había que protegerlo. El día pasó lento, cargado de una tensión que ninguno de los dos decía en voz alta. A la hora de la siesta, Elvira no pudo pegar un ojo. En su cabeza, las imágenes de las huellas, los peones, las voces del pueblo daban vueltas y vueltas. Sabía que tarde o temprano iban a venir a buscar explicaciones. Casi al atardecer, volvió a revisar la cerca y el corral. Encontró una colilla de cigarro aplastada junto al alambre, señal de que alguien había esperado ahí un buen rato. Se la guardó en el bolsillo, sintiendo rabia. Miró el campo abierto, la línea de árboles a lo lejos. El viento traía un olor a humo y a peligro. Por la noche, la tensión se hizo aún más pesada. Tomás se durmió abrazado a Fito, y Lucero se recostó cerca de la ventana, como si entendiera que esa noche no podía relajarse. Elvira se quedó despierta, sentada junto a la puerta, escuchando cada sonido, cada crujido, cada susurro del viento. Sabía que la sombra de la amenaza se acercaba, pero también sabía que no iba a dejar que nadie se llevara a los suyos sin pelear. Afuera, la luna llena se alzaba sobre el campo, vigilando en silencio una casa donde el miedo y la esperanza luchaban minuto a minuto por ganar terreno. La noche cayó pesada, con ese calor que no deja dormir ni a los perros. Elvira puso un balde de agua fresca junto a la puerta y revisó cada traba de la casa antes de acostarse. Tomás ya estaba en la cama, arropado hasta la cabeza, con Fito echado a sus pies. Por un momento, el silencio lo llenó todo. Afuera, Lucero se movía inquieto, pateando el suelo cada tanto, como si intuyera que la paz era solo un espejismo. A la medianoche, Elvira se despertó de golpe. Al principio no entendió el motivo, pero pronto escuchó un gemido ahogado viniendo del cuarto del niño. Se levantó rápido, el corazón en la boca, y entró despacio. Tomás se retorcía entre las sábanas, empapado en sudor, susurrando palabras que no tenían sentido. Fito lloriqueaba a su lado, intentando consolarlo. Elvira se sentó en la orilla de la cama y le pasó la mano por la frente. «Tranquilo, mi cielo, estás a salvo», murmuró, aunque el niño no parecía escucharla. De pronto, Tomás se incorporó de un salto, con los ojos desorbitados, y se abrazó a Elvira con una fuerza desesperada. Temblaba entero. «No pasa nada, mi amor. Solo fue una pesadilla», le dijo acunándolo como a un bebé. Sintió cómo el temblor le recorría el cuerpo al niño, cómo el miedo salía en cada suspiro entrecortado. Elvira no preguntó nada, solo lo sostuvo hasta que el pulso le volvió a la normalidad. Cuando por fin Tomás volvió a recostarse, seguía con los ojos abiertos, mirando la oscuridad como si algo pudiera aparecer en cualquier momento. A la mañana siguiente, Tomás estaba diferente. Desayunó en silencio y se negó a salir al patio. Cada vez que escuchaba un auto en la ruta, se tensaba de golpe, mirando la puerta con los puños apretados. Elvira intentó tranquilizarlo. «Aquí nadie te va a encontrar si tú no quieres, ¿me oyes? Nadie va a entrar a esta casa mientras yo esté». Tomás solo asintió, pero el miedo seguía pegado a su sombra. Ese mismo mediodía, un auto viejo pasó despacio frente a la tranquera. Elvira lo vio desde la ventana. Era un Falcon azul, de esos que usaban los peones para recorrer el campo. El auto frenó unos segundos. El conductor miró hacia la casa. Luego arrancó otra vez. No era la primera vez que veía ese coche rondando, pero ahora sentía el peligro como una ráfaga helada en la espalda. Por la tarde, Tomás se animó a salir un rato, pero apenas un ruido de motor se coló en el aire. Corrió a esconderse detrás del galpón, abrazado a Fito. Elvira fue a buscarlo. «No tienes que esconderte, nadie va a venir por ti», le aseguró, agachándose a su lado. Tomás, sin mirarla, soltó de pronto una palabra, apenas un susurro. «No quiero que me encuentren». Fue la primera vez que dijo algo desde que llegó. Elvira se quedó helada, pero no quiso presionar. Solo le acarició el cabello.
sintiendo un dolor viejo y profundo, como si esas palabras no fueran solo de un niño, sino de todos los que alguna vez tuvieron que huir. Esa noche, antes de dormir, Elvira le leyó un cuento bajito, como hacía con sus nietos. Tomás la escuchó en silencio, pero cuando terminó, se acercó y la abrazó fuerte. Elvira lo sostuvo sin decir nada, agradecida por ese gesto chiquito que era, al mismo tiempo, un mundo de confianza. Mientras la casa quedaba en silencio y el campo se cubría de estrellas, Elvira entendió que el miedo de Tomás era más grande y más hondo de lo que imaginaba. Y también supo que pase lo que pase, no iba a soltarle la mano. Afuera, un motor lejano rugió en la oscuridad y adentro la promesa de protección se tejía noche tras noche entre pesadillas y secretos. Los días pasaban con un ritmo raro en la casa de Elvira, como si el tiempo se hubiera estirado para acomodar nuevas rutinas. Tomás ya no se escondía tanto. Aunque seguía callado, buscaba a Elvira para ayudarle con el desayuno o para sentarse en silencio cerca del fogón mientras ella tejía. Lucero, por su parte, parecía otro caballo. Caminaba mejor, comía con ganas y hasta jugaba con Fito en el corral cuando nadie lo miraba. Una tarde, después de almorzar, Elvira decidió limpiar la bodega. Encontró una caja vieja con fotos de familia y se la mostró a Tomás, esperando despertar su curiosidad. El niño se acercó despacio y por primera vez sonrió al ver la foto de un potrillo flaco junto a una niña, la Elvira de hace 50 años. Fue un momento pequeño, pero en esa sonrisa cabía un mundo. Elvira le contó historias de su infancia, de cómo cuidaba a los animales cuando era chiquita, y notó que Tomás la escuchaba de verdad, los ojos grandes y atentos. Ese vínculo nuevo se sentía fuerte, aunque no tuviera muchas palabras. Una tarde, mientras Elvira recogía leña, escuchó risas bajitas en el patio. Asomó la cabeza y vio a Tomás lanzándole manojos de pasto a Lucero, que respondía empujándolo suave con el hocico. Elvira no dijo nada, solo los miró desde la puerta, agradecida por ese instante de normalidad, pero el aire estaba cargado. Sabía que detrás de la reja el pueblo seguía hablando. En el almacén los comentarios ya no eran solo murmullos. Una señora le dijo sin vueltas: «Ten cuidado, Elvira. A la gente no le gusta que haya extraños. Dicen que escondes algo». Elvira sonrió con la dignidad de quien no debe nada, pero al salir sentía el peso de cada mirada en la espalda. La tensión crecía cada vez que un auto pasaba despacio por la calle de tierra o cuando alguien se detenía demasiado cerca del portón. Por las noches, Elvira dormía ligero y Fito ladraba a cualquier sombra. Aún así, dentro de la casa se respiraba otra cosa, un calorcito familiar, frágil pero real. Elvira dejó de preguntarse si había hecho bien en recibir a Tomás. La respuesta se la daban cada día los pequeños gestos de confianza del niño y la forma en que Lucero buscaba su mano. Un sábado por la mañana, mientras preparaban tortas fritas, Tomás hizo algo inesperado. Le alcanzó una flor amarilla a Elvira y le dijo bajito: «Gracias». Fue solo una palabra, pero Elvira sintió cómo se le humedecían los ojos. No era solo gratitud, era un lazo, una promesa muda de que ese pequeño mundo que habían construido valía la pena. Pero la calma nunca era completa. Esa misma tarde, la policía pasó 2 veces por el camino. Don Ramiro llegó al atardecer, serio, y le advirtió: «Ten cuidado, Elvira. La gente quiere respuestas. El gordo Salinas vino hoy preguntando por el caballo. No te descuides». Elvira se quedó pensativa, mirando a Tomás y Lucero jugar bajo la sombra del sauce. Sabía que el pueblo podía volverse cruel, pero también sabía que esa familia improvisada era lo único que importaba. Abrazó al niño, acarició a Lucero y se prometió a sí misma no dejarse vencer por el miedo. Esa noche, al cerrar las cortinas,
Elvira entendió que lo que más miedo le daba ya no era el qué dirán, ni la visita de la policía, sino perder esa luz que Tomás y Lucero habían traído a su vida. Aferrada a ese sentimiento, se juró no soltar nunca ese vínculo que, a pesar de todo, crecía fuerte y silencioso en medio de la tormenta. ¿Alguna vez has sentido cómo el corazón se te va a la garganta porque sabes que algo está a punto de romperse? ¿Te has preguntado hasta dónde llegarías para proteger a quienes amas, incluso si eso significa desafiar a todo un pueblo y a la ley? En el silencio de una mañana cualquiera, la vida de Elvira y Tomás estaba a punto de cambiar para siempre, y nadie podía imaginar lo que estaba por pasar. El sol apenas había comenzado a calentar la tierra húmeda cuando Fito, el perro, empezó a ladrar con desesperación, corriendo de un lado a otro como si oliera el peligro. Elvira, con las manos aún mojadas de la masa de pan, se asomó a la ventana y sintió el aire cargado, distinto como antes de una tormenta. 2 patrullas policiales avanzaban por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía tragarse el horizonte. Elvira apretó los puños. No era la primera vez que veía una patrulla pasar, pero nunca tan temprano y nunca 2 juntas. El corazón le latía fuerte mientras veía cómo uno de los oficiales bajaba y se acercaba a la tranquera. Tocó con fuerza, el eco retumbando por todo el patio. Tomás, que jugaba cerca de Lucero, se quedó congelado. Fito se paró en medio gruñendo. «¡Buenos días!», llamó el oficial mirando alrededor. «¿La señora Elvira González?». Elvira salió al patio con el delantal todavía puesto, intentando que su voz sonara tranquila. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?». El otro policía revisaba el corral con la mirada aguda. Elvira sintió la tensión en el aire, tan espesa que costaba respirar. «Buscamos a un menor que ha sido reportado como desaparecido. Nos dijeron que fue visto por aquí con un caballo. ¿Puedo hacerle unas preguntas?». Elvira notó cómo Tomás, pálido, retrocedía poco a poco hacia el monte pegado a Lucero, los ojos tan grandes que parecían tragarse el miedo. Antes de que Elvira pudiera responder, el policía avanzó un paso, haciendo crujir la grava bajo sus botas. Sin avisar, Tomás soltó un silbido bajo, y Lucero, como si entendiera, giró y comenzó a caminar rápido hacia el borde del patio. Fito ladró más fuerte, distrayendo a los policías. Elvira fingió tropezar y derramó la jarra de agua sobre el oficial, quien dio un salto atrás, molesto. «Disculpe». «Se me resbaló», dijo Elvira conteniendo el temblor en las manos. «El chiquito que ven conmigo es hijo de una prima lejana. Vino a ayudarme con el campo unos días. No sé nada de ningún desaparecido». Los oficiales intercambiaron miradas. Uno sacó una libreta. «¿Y el caballo?». «Un bicho flaco que recogí de la calle. Aquí nadie roba nada», dijo Elvira firme. Mientras tanto, Tomás y Lucero aprovecharon el alboroto para escabullirse entre los árboles del fondo. La maleza se cerró tras ellos, cubriéndolos del mundo en segundos. Elvira sintió el corazón desbocado. «Por favor, que no los vean, que no los encuentren», pensó con fuerza. Uno de los policías notó el movimiento. «Oiga, ese niño no es», gritó, señalando hacia el bosque. Elvira le cortó el paso plantándose firme. «No va a entrar sin orden. Aquí no hay nada ilegal. Y si buscan niños perdidos, váyanse al pueblo, porque aquí no es». El otro oficial, más joven, dudó. «Señora, necesitamos que colabore. Hay denuncias. El dueño del caballo dice que le pertenece y la familia del niño lo busca». Elvira no cedió ni un centímetro, aunque sentía las piernas flojas. Ese niño llegó solo, temblando, y ese caballo estaba casi muerto. Si de verdad les importa, busquen a quienes los lastimaron, no a quienes les dieron techo. El policía mayor murmuró algo al joven y se apartaron para hablar entre ellos. Elvira, sin perder tiempo, se fue directo al fondo, fingiendo recoger ropa, pero con la vista clavada en el monte. Entre las ramas, Tomás corría, guiando a Lucero entre los troncos como si llevara años escondiéndose. El caballo, pese a la herida,
Se movía ágil, empujado por el miedo y la confianza ciega en el niño. Tomás no paraba de mirar atrás, el corazón golpeándole las costillas. Cada sonido de ramas, cada grito de los policías lo hacía correr más rápido. Por fin llegaron a una vieja casilla, medio derrumbada, que Tomás reconoció. Ahí, entre restos de madera y bolsas vacías, se escondió con Lucero. El animal se echó, exhausto, mientras Tomás lo abrazaba, respirando a trompicones. En la casa, Elvira cerró la puerta tras los policías, que se fueron sin pruebas pero con sospechas. Apenas se alejaron, corrió al bosque llamando a Tomás con el alma en la garganta. «Tomás, ya se fueron. Regresa, por favor». En la casilla, el niño escuchó su voz y dudó. Lucero le empujó la mano con el hocico, como dándole valor. Después de un rato que pareció una eternidad, Tomás salió del escondite, los ojos llenos de lágrimas y tierra. Elvira lo abrazó fuerte, sin palabras, apretándolo contra el pecho. «Ya pasó, mi cielo, no te van a sacar de aquí, te lo prometo». El sol caía entre los árboles y por un momento todo quedó en calma. Pero ambos sabían que esa tranquilidad era frágil. Las sospechas ya no eran solo rumores, ahora la amenaza era real y tenía rostro. Elvira miró el bosque, Tomás y Lucero a su lado, y supo que ya no había vuelta atrás. La batalla por esa pequeña familia apenas comenzaba. ¿Sabes lo que es seguir a alguien al corazón de sus recuerdos, aunque sepas que lo que vas a encontrar puede cambiarlo todo? ¿Te imaginas descubrir un secreto tan doloroso que te haga ver a un niño con otros ojos, comprendiendo de golpe el peso que ha cargado en silencio? La mañana que Elvira entró a la casilla abandonada, nada volvió a ser igual. Elvira, con el pulso en la garganta, siguió las huellas de Tomás y Lucero por el monte. El sol apenas se colaba entre los árboles y la brisa movía las ramas, tapando el sonido de sus pasos. Se abrió camino entre la maleza, llamando en voz baja. Fito la acompañaba, oliendo el aire con inquietud. Cada metro que avanzaba, el miedo crecía. ¿Y si Tomás se había perdido? ¿Y si había alguien más escondido en el monte? De repente vio la casilla, una construcción vieja con techo de chapa y ventanas sin vidrio, medio devorada por las enredaderas. Por un segundo pensó que estaba vacía, pero al acercarse escuchó el susurro suave de Tomás, hablando con Lucero. El niño estaba ahí, sentado en el suelo, abrazando al caballo con los ojos cerrados, como si buscara consuelo en el único ser que le quedaba. Elvira se agachó junto a la puerta y esperó, sin querer interrumpir. Miró alrededor y el corazón se le hizo un nudo. Dentro había mantas viejas, un par de muñecos hechos a mano, latas vacías y en una esquina un pequeño cuaderno de tapas rotas. Tomás la notó recién cuando Fito se metió y le lamió la mano. Se quedó quieto pero no huyó. Elvira, con voz suave, le preguntó: «¿Aquí vivías antes, mi cielo?» Tomás asintió mordiéndose el labio. Señaló el cuaderno como pidiendo permiso. Elvira lo tomó con cuidado y lo hojeó. Las páginas estaban llenas de dibujos, caballos, una mujer joven con el pelo largo y él siempre a su lado. Había palabras sueltas, letras desordenadas: mamá, esperar, no llorar. Elvira tragó saliva, sintiendo la historia entre las manos. «¿Dónde está tu mamá, Tomás?», preguntó casi en un susurro. El niño no respondió, pero las lágrimas le rodaron por las mejillas. Se abrazó a Lucero y sollozó bajito, como si ese lugar lo hiciera recordar todo el dolor. Elvira recorrió la casilla despacio. Todo hablaba de abandono. Latas de comida abiertas, ropa de niño y de mujer tirada en una caja, un vaso roto junto al catre. El olor a humedad y tristeza llenaba el aire. Entendió de golpe que Tomás y su madre habían vivido ahí, lejos de todos, sobreviviendo como podían. Buscando alguna señal, Elvira encontró en la pared una marca con la fecha de hacía meses y junto a ella la palabra «volveré».
Imaginó a la madre de Tomás escribiendo eso antes de salir, prometiendo regresar. Elvira sintió una rabia impotente, un deseo de abrazar al niño y borrar todo ese sufrimiento. Tomás se quedó quieto, mirando la pared. Elvira se arrodilló junto a él. «No sé qué pasó con tu mamá, pero aquí no estás solo, te lo juro». El niño la miró, como esperando asegurarse de que fuera verdad. Luego se acercó despacio y la abrazó, apoyando la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero en ese abrazo cabía toda la historia que no podía contar con palabras. Elvira acarició su pelo, jurándose que ese niño no volvería a pasar frío ni miedo si de ella dependía. Sabía que el dolor no se cura de un día para otro, pero también que ahora, al menos, Tomás tenía a alguien dispuesto a pelear por él. Cuando por fin salieron de la casilla, el aire parecía menos pesado. Lucero caminaba junto a Tomás, más tranquilo. Elvira miró la casilla por última vez, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Cerró la puerta como quien deja atrás un capítulo oscuro, aunque supiera que el pasado nunca desaparece del todo. De camino a casa, Elvira iba pensando en lo que debía hacer. No podía seguir escondiendo a Tomás. Si la policía volvía, necesitaba respuestas. Pero más que nada, entendió que Tomás no era solo un niño perdido, sino un sobreviviente, un alma herida que necesitaba mucho más que pan y un techo. Esa noche, al llegar, Elvira preparó un guiso caliente y dejó que Tomás se acurrucara junto al fogón, con Lucero afuera, dormido bajo la ventana. Se sentó a su lado y, sin decir nada, le apretó la mano. Elvira miró el fuego y supo que el futuro sería difícil, pero ya no estaba sola. Tenía a Tomás y él la tenía a ella. El dolor y el abandono no se iban a ir fácil, pero al menos esa noche, en la casa de Elvira, no faltaba el calor ni la esperanza. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez la vida les daba una tregua. ¿Te has encontrado alguna vez en esa encrucijada donde cualquier decisión parece injusta? ¿Has sentido ese miedo sordo de que todo lo que has protegido pueda desaparecer de un día para otro? Esa madrugada, mientras la lluvia golpeaba la chapa y el pueblo dormía, Elvira supo que el destino de Tomás estaba en sus manos. La pregunta era, ¿sería capaz de soltarlo? La tormenta no paraba y los relámpagos dibujaban sombras en la cocina. Elvira se sentó frente al fuego, el rostro cansado, la mirada fija en Tomás, que dormía acurrucado junto a Fito. Pensaba en la casilla abandonada, en el diario, en la palabra «volveré», escrita con letra temblorosa. En la otra habitación, Lucero roncaba tranquilo, como si supiera que, por ahora, el peligro había quedado afuera. Elvira tenía el teléfono a mano, el aparato antiguo que casi no usaba. Sabía que, si marcaba a la comisaría o a los servicios sociales, podía contar todo lo que había visto. Podía decir la verdad, tal cual era, que el niño llegó solo, que su mamá desapareció, que nadie lo buscó hasta que fue noticia en el pueblo. Pero también sabía que si lo hacía, tal vez nunca volvería a ver a Tomás. Elvira se levantó y miró por la ventana. La lluvia caía tupida, borrando el camino. Se preguntó a sí misma, en voz baja, si lo que estaba haciendo era correcto. Si de verdad ayudar era quedarse callada, o si ayudar era poner a Tomás en manos de gente extraña que quizá no lo entendería. La soledad le pesaba en los hombros, ese silencio del campo donde cada decisión retumba como trueno. Al amanecer, Marta, la vecina, tocó la puerta. Entró empapada y con cara de preocupación. Sin rodeos, preguntó: «¿Y tú qué piensas hacer con el niño, Elvira? Mira que la policía va a volver. Te van a preguntar por la madre, por el caballo, por todo». Elvira bajó la mirada. «No lo sé, Marta. Si hablo, capaz me lo quitan. Y si me callo, capaz le hago daño sin querer. Es un niño, no una oveja para esconder». Marta suspiró, sentándose a su lado. «Yo solo te digo que hay maneras. No todo es la ley. Hay gente buena en servicios sociales, pero tienes que moverte tú.
Si lo denuncias primero, puedes pedir quedártelo en custodia, al menos hasta que encuentren a la mamá. Pero si esperan que la policía decida, capaz se lo llevan a la capital y no lo ves más. Esa idea le dio vuelta a la cabeza. ¿Y si había una forma de protegerlo sin perderlo? ¿Y si pedir ayuda era también un acto de amor, no solo de miedo? Elvira lo meditó largo rato después de que Marta se fue. Pensó en sus hijos, en su nieta perdida que apenas conocía, en el propio miedo a la soledad que la había acompañado tantos años. Cerca del mediodía, Tomás se despertó con los ojos hinchados por el llanto de la noche. Se sentó junto al fuego, abrazando sus rodillas, mientras Elvira le servía un mate cocido. El niño no dijo nada, pero le tomó la mano, apretándola con fuerza. Elvira lo miró fijo, buscando en esos ojos alguna respuesta. ¿Quieres quedarte aquí conmigo, Tomás?, preguntó despacio. El niño asintió sin soltar su mano. Elvira sintió que se le partía el corazón. Voy a hacer todo lo que pueda, mi cielo, pero quizás venga gente a preguntarte cosas. No tengas miedo. Yo no te voy a dejar solo. Por primera vez, Elvira marcó el teléfono de la asistente social que Marta le había recomendado. Su voz tembló al principio, pero pronto le contó toda la historia. El niño, la casilla, el abandono, el miedo. Del otro lado, la asistente prometió venir en persona, escucharla, ver cómo vivía Tomás. Le explicó que si actuaba rápido y demostraba que era un entorno seguro, había una posibilidad real de que el niño se quedara con ella, al menos por un tiempo. Esa tarde, mientras esperaba a la asistente social, Elvira sintió una paz rara, mezclada con miedo. Había hecho lo correcto, pero sabía que la batalla no había terminado. Ahora todo dependía de lo que viniera después. Tomás, sin entender del todo, jugaba con Fito en el patio. Lucero pastaba tranquilo bajo el sol, como si por fin el campo les diera un respiro. Elvira los miró y por primera vez en muchos días sonrió. Sabía que el futuro era incierto y que el miedo seguía ahí, pero también que la esperanza era más fuerte cuando no se luchaba sola. En la cocina, el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Y en el corazón de Elvira, una certeza: pase lo que pase, no dejaría de pelear por Tomás. Porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con el alma. ¿Alguna vez has sentido que la mejor manera de sanar tu propio dolor es ayudar a otros que sufren? ¿Has notado cómo, cuando el miedo se apodera de tu casa, a veces la esperanza entra por la puerta de los que menos esperas? Después de esa llamada y de la decisión tomada, Elvira sintió que su vida y la de Tomás ya no podían ser las mismas. No solo iban a sobrevivir, iban a transformar su pequeño rincón del mundo. La mañana siguiente llegó con un aire distinto. Elvira se levantó temprano, barrió la galería y preparó un desayuno fuerte para Tomás. Mientras él y Fito corrían por el patio, una gallina vieja apareció cacareando, cojeando feo. Tomás la levantó con cuidado, la envolvió en una manta y la llevó hasta Elvira. La mujer, viendo la ternura con la que el niño la sostenía, sintió un calor en el pecho. «¿Qué te parece si la dejamos aquí unos días hasta que mejore?», preguntó tanteando. Tomás asintió sin dudar. Esa simple acción fue el primer paso. La gallina, bautizada como Chueca, encontró refugio en una caja bajo el alero. Al mediodía, Marta se asomó a la reja y al ver la escena, dejó una caja con pan duro y media bolsa de maíz. En menos de 2 días, la noticia corrió por el pueblo. Elvira ahora recoge animales, igual que recoge niños. Pronto empezaron a aparecer más huellas en la tranquera. Un perro flaco, un gato con una oreja menos y hasta un cabrito cojo fueron llegando de a poco, como si alguien hubiera regado la voz entre los más necesitados del campo. Al principio, Elvira dudó. No era fácil alimentar tantas bocas ni limpiar tanto desastre. Pero cada vez que veía a Tomás acariciar a los animales, cada vez que Lucero se acercaba a protegerlos, sentía que la casa se llenaba de algo nuevo,
algo fuerte y cálido. Elvira armó, con palos y maderas viejas, un corral improvisado junto al galpón. Tomás ayudó clavando estacas, colgando mantas, inventando refugios con cajones y ramas. Lucero, más fuerte cada día, pastaba cerca, vigilante. El campo, que antes parecía demasiado grande y vacío, empezó a llenarse de vida. Un día, al ir a la despensa, Marita le preguntó en voz baja: «¿Y tú cómo vas a hacer para mantener tanto animal, Elvira? No te metas en problemas, mira que la gente es brava». Elvira sonrió con una tranquilidad nueva. «Prefiero problemas por dar que por negar. Si alguien tiene algo que decirme, que venga y lo vea con sus propios ojos». Esa tarde, al volver, encontró en la tranquera un saco de alimento balanceado, sin nota ni explicación, y al rato, don Ramiro apareció con un rollo de alambre y unas maderas. «No me gusta mucho el chisme, pero menos me gusta ver sufrir a los animales», dijo, sin mirar a Elvira. Tomás lo saludó tímido, y Ramiro le revolvió el pelo con una sonrisa pequeña pero sincera. Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio repleto de vida, Elvira entendió que el pueblo podía hablar mucho, pero también tenía corazones grandes. Los días en el refugio improvisado le hicieron bien a Tomás. Ya no tenía pesadillas tan seguido. Se reía más, se animaba a llamar a Fito por su nombre y hasta inventaba historias para los animales nuevos. Elvira lo veía y sentía que algo en su interior se acomodaba, como si, cuidando a otros, el niño pudiera empezar a sanar lo suyo. Una tarde, cuando la asistente social vino de visita, se sorprendió al ver la cantidad de animales y el ambiente alegre de la casa. Tomás, nervioso pero valiente, le mostró a Chueca, al cabrito y a Lucero. La mujer tomó nota de todo, pero antes de irse, le dijo a Elvira en voz baja: «Aquí hay mucho amor, señora. Voy a hacer lo posible para que Tomás se quede con usted». Al cerrar la puerta después de la visita, Elvira respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que no todo dependía de ella, pero también que había hecho lo que debía. Miró a Tomás, que jugaba con Fito en el corral, y supo que pase lo que pase, el refugio era más que un lugar físico. Era una nueva manera de estar en el mundo, de resistir el dolor y construir esperanza. Esa noche, entre el murmullo de los animales y el calor del fogón, Elvira comprendió que a veces las heridas más hondas solo pueden curarse abriendo la puerta a otros que también buscan un poco de paz. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no le tenía tanto miedo. Ahora, en esa casa llena de vida, la soledad tenía los días contados. ¿Alguna vez has sentido que la ayuda aparece justo cuando más la necesitas, de donde menos la esperabas? ¿Has notado cómo un solo gesto puede abrir caminos que parecían imposibles? Cuando Elvira ya no sabía si tenía fuerzas para luchar sola por Tomás, fue la lealtad de una vieja amiga la que le dio la esperanza que tanto necesitaba. Era una mañana fría, con el viento empujando las nubes bajas y grises. Tomás estaba en el corral, dándole de comer a Lucero y al cabrito nuevo. Elvira servía café cuando tocaron la puerta. Al abrir, se encontró con Estela, su amiga de toda la vida. Era de esas mujeres que hablaban directo y fuerte, con el cabello bien recogido y las manos ásperas de tanto trabajar la tierra. «Te traje unas facturas y unas noticias», dijo entrando sin esperar invitación. Elvira la recibió con alivio. Se sentaron juntas y después de unos mates y silencios, Estela fue al grano. «Me contaron lo del niño, Elvira, y también me enteré de que la asistente social pasó por acá. ¿Ya iniciaste los papeles para la custodia temporal?» Elvira bajó la mirada, apretando la taza. «No entiendo nada de trámites, Estela. Apenas sé cómo hablarles sin que me tomen por loca». Estela puso su mano sobre la de Elvira, firme y cálida. «Tú me enseñas de animales. Yo te ayudo con los papeles. Mi cuñada trabaja en la municipalidad. Puede darnos una mano. Pero tienes que hacerlo ya, antes de que alguien más meta la pata». No perdieron tiempo.
Ese mismo día, Estela llevó a Elvira al pueblo, ayudándola a llenar formularios y a reunir los papeles que necesitaban: certificado de domicilio, referencias del pueblo, hasta el acta de nacimiento de Elvira, que hacía años no sacaba del cajón. En la oficina, la asistente social las recibió con una sonrisa amable y los ojos cansados. Les explicó los pasos, les pidió paciencia y les habló de la importancia de presentar testigos que dieran fe de la relación entre Elvira y Tomás. Mientras esperaban, Marta apareció en la oficina, dispuesta a testificar por Elvira. Si hay que firmar, firmo. Si hay que hablar, hablo. Todos en el pueblo saben que este niño está mejor con Elvira que con cualquiera, aseguró, clavando la mirada en la asistente. Eso cambió el tono del encuentro. La asistente social se llevó la carta firmada, prometiendo acelerar el trámite. Antes de irse, les entregó una lista de lo que necesitaban para la visita domiciliaria. De regreso a casa, Elvira sentía una mezcla de esperanza y miedo. Pero Estela no la dejó flaquear. Tienes que confiar, Elvira. Este pueblo puede ser cruel, pero también sabe cuidar a los suyos. Si algo te pasa, yo me encargo de Tomás, le dijo, mirándola con esa firmeza de hermana. Esa noche, al contarle a Tomás que estaban haciendo todo lo posible para que pudiera quedarse, el niño la abrazó en silencio, pero con una fuerza que lo decía todo. Fue uno de esos abrazos que quedan grabados para siempre. Antes de dormir, Elvira y Estela se sentaron en la galería, viendo a los animales acomodarse para la noche. Compartieron recuerdos de la infancia, las travesuras, las pérdidas, las peleas y las reconciliaciones. Hablaron del futuro, de lo que harían si las cosas salían bien. «Prométeme que pase lo que pase, no vas a soltar a ese niño», dijo Estela mirándola fijo. «Te lo juro por todo lo que quiero», respondió Elvira con el corazón ligero y por primera vez en mucho tiempo un poco más valiente. Elvira pasó los días siguientes ordenando la casa, arreglando el corral, preparando todo para la visita social. Tomás, contagiado por el ánimo, la ayudaba a pintar la cerca y a dar de comer a cada animal. El pueblo seguía murmurando, pero ya no importaba tanto. Ahora, cada rincón de la casa tenía la huella de un esfuerzo colectivo, de una red de mujeres que, lejos del chisme, sabían cuidar a los suyos. Una tarde, después de regar el jardín, Elvira se sentó con Tomás y Fito bajo el sauce. Miró el cielo, respiró hondo y pensó que a veces la ayuda llega de donde menos se espera, que la familia no siempre es la de sangre, y que el coraje crece cuando se comparte el miedo con quienes no están dispuestos a dejarte caer. En ese rincón del mundo, mientras el viento movía las hojas, Elvira supo que todavía quedaban batallas, pero ya no estaba sola para darlas. Ahora la esperanza tenía nombre y rostro. Tomás, Estela, Marta y todos los que con pequeños gestos estaban ayudando a construir un futuro distinto. ¿Alguna vez has notado cómo una pequeña chispa puede encender un fuego que cambia a toda una comunidad? ¿Te imaginas cómo la generosidad de unos pocos puede transformar el miedo en esperanza colectiva? Cuando Elvira abrió su puerta a Tomás y a los animales perdidos, no sabía que estaba encendiendo algo mucho más grande de lo que podía controlar. El pueblo, siempre atento y desconfiado, al principio solo miraba de lejos. Los más curiosos pasaban despacio frente a la casa de Elvira, inventando teorías en voz baja, que si la casa ya parece más refugio que hogar, que si ahora cualquiera puede dejar un animal ahí y nadie pregunta nada. Un sábado, justo cuando Elvira y Tomás alimentaban al cabrito y al gato cojo, llegaron dos niños del pueblo con una caja. Dentro, una camada de gatitos recién nacidos envueltos en trapos viejos. «Mi abuela dice que si no los aceptas tú, no duran ni un día», dijo el mayor, serio, como quien entrega una misión. Elvira miró a Tomás, que asintió enseguida, y les dio las gracias con una sonrisa.
Los niños salieron corriendo y, para su sorpresa, al rato regresaron con su madre. Era la misma que una vez había criticado en la despensa. «Necesitas algo más que comida para gatos. Tengo unas mantas y un poco de leche en polvo que me sobraron», dijo la mujer, dejándolo todo en la galería. «Si necesitas manos para limpiar, avísame». Esa tarde, mientras el sol bajaba y la galería se llenaba de risas y maullidos, Elvira sintió por primera vez que algo en el pueblo estaba cambiando. Al día siguiente, don Ramiro apareció en la puerta con un saco de avena, una pala y cara de pocos amigos. No dijo mucho, solo se puso a limpiar el corral, arreglar una puerta y revisar la cerca. Tomás lo miraba trabajar, intrigado, hasta que Ramiro le hizo una seña para que le alcanzara unos clavos. «Si los animales van a quedarse, más vale que no se escapen por culpa de una cerca floja», dijo Ramiro, su voz dura pero su gesto suave. Al terminar, Elvira le llevó un vaso de limonada. Ramiro, algo incómodo, le confesó en voz baja: «Nunca entendí por qué hacías esto, Elvira, pero ahora veo al pueblo diferente. Antes todo era chisme, ahora hasta parece que tienen ganas de ayudar». Con el correr de los días, los pequeños gestos se multiplicaron. Donaciones anónimas de alimento, bolsas de ropa usada para los animales, herramientas prestadas y hasta voluntarios espontáneos los domingos para limpiar el corral. Una mañana, Marta y Estela organizaron una jornada solidaria. Las mujeres del pueblo trajeron pan casero, tortas fritas y los niños armaron carteles de colores. «Refugio de Elvira y Tomás, ayúdanos a ayudar». Los vecinos que antes solo criticaban, ahora se turnaban para traer maíz, arreglar un bebedero o cargar agua del pozo. La casa se llenó de voces, manos, risas y promesas. Tomás, que antes se asustaba de cualquier extraño, empezó a confiar poco a poco, animándose a jugar con los demás niños. Pero el cambio también trajo desafíos. Una tarde, apareció en la puerta una mujer desconocida, con la mirada dura y la voz quebrada. «¿Aquí es donde ayudan a los que nadie quiere?», preguntó, empujando a una niña pequeña tras de sí y entregando una caja con un cachorro débil. Elvira la invitó a pasar sin juzgar. Cuando la mujer se fue, dejó una nota: «Gracias, no tengo nada más para darles, pero ustedes me devolvieron un poco de fe». Elvira y Estela leyeron la nota juntas. «Esto ya no es solo un refugio, Elvira», dijo Estela emocionada. «Es como si el pueblo estuviera sanando junto contigo y con Tomás». Esa noche, mientras Elvira daba de cenar a los animales y Tomás jugaba con Fito en la galería, la mujer se dio cuenta de que no solo habían salvado vidas, también habían abierto puertas, ventanas y corazones que llevaban años cerrados. Elvira se sentó bajo el sauce, cansada pero feliz. Miró a su alrededor. El corral lleno de animales, las luces encendidas de las casas vecinas, las risas lejanas de los niños. Se preguntó cómo había llegado hasta ahí, pero ya no tenía miedo del futuro. Sabía que, pase lo que pase, ahora no estaba sola. El pueblo, ese mismo que antes juzgaba, era parte del refugio, de la esperanza y de la familia que se había formado, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo. Y mientras la noche caía tranquila sobre la comunidad, Elvira pensó que quizá todo había valido la pena solo por ver cómo el dolor de unos pocos podía transformarse en el milagro de todos. ¿Alguna vez has presenciado el momento en que un silencio largo y doloroso se rompe con una palabra sencilla, pero llena de vida? ¿Te imaginas lo que se siente escuchar por fin la voz de quien has cuidado, protegido y amado en silencio? Así fue como Elvira, después de tantos días de espera, escuchó a Tomás abrir su corazón poco a poco, palabra a palabra, como quien aprende de nuevo a confiar. Era una mañana tranquila. Elvira preparaba mate cocido y pan casero. Tomás alimentaba a los gatitos mientras Fito olisqueaba cerca. De pronto, una taza se resbaló de la mesa y cayó al piso con estrépito. Elvira se apuró a juntar los pedazos,
Pero antes de que pudiera decir algo, escuchó la voz de Tomás, bajita, temblorosa. «No fue tu culpa, abuela». Elvira se quedó inmóvil, el corazón en la boca. Era la primera vez que escuchaba al niño llamar a alguien así. No quiso asustarlo, solo se acercó, le acarició el pelo y le sonrió. Tomás la miró con los ojos grandes y por primera vez no apartó la mirada. Más tarde, mientras limpiaban juntos el patio, Tomás se animó a hablar un poco más. Contó que cuando llovía muy fuerte, su mamá lo abrazaba y le cantaba canciones para espantar el miedo. Dijo que Lucero había aparecido una noche, solito, hambriento y herido, y que él supo de inmediato que debían protegerse mutuamente. Elvira escuchó cada palabra como si fueran gotas de agua en la sequía. No lo interrumpió, solo dejó que el niño soltara lo que necesitaba. Esa noche, antes de dormir, Tomás murmuró: «¿Crees que mamá va a volver?». Elvira le apretó la mano y le dijo con suavidad: «A veces las mamás tienen que irse por cosas que los niños no entienden, pero aquí nunca te va a faltar quien te quiera». Con el paso de los días, Tomás fue soltando más recuerdos, entre juegos y silencios. Habló de la casilla, del frío, del hambre y del miedo a los hombres que pasaban en autos viejos por el monte. Contó cómo su mamá le pedía que no hiciera ruido, que se escondiera cuando escuchara motores, y cómo cada vez que veía una linterna, su corazón latía tan fuerte que pensaba que se iba a romper. Una tarde, mientras Elvira le enseñaba a amasar pan, Tomás confesó: «A veces creo que fui yo el que hizo algo mal, y por eso se fue». Elvira se agachó a su altura, lo miró a los ojos y le habló firme: «Nada de esto fue tu culpa, mi amor. La vida puede ser dura, pero tú mereces todo lo bueno. Aquí nadie te va a juzgar». Esa noche, Tomás se animó a leer en voz alta un cuento a los animales reunidos en la galería. Al principio, la voz le temblaba, pero poco a poco fue tomando confianza, hasta que terminó el cuento entre aplausos improvisados de Elvira y Estela, que se asomó a escuchar desde la cocina. El silencio que había envuelto a Tomás tanto tiempo empezó a romperse en pedacitos, y cada palabra que decía era una herida cerrándose, un muro cayendo, una vida abriéndose de nuevo. Poco después llegó la noticia de que la custodia temporal seguía en trámite, pero que Tomás debía contar su versión a la asistente social. Al principio, Elvira temió que el niño se bloqueara, pero Tomás aceptó. Se sentó frente a la mujer de la municipalidad, con las manos entrelazadas, y habló bajito pero claro: «Me escondí porque tenía miedo. No quería que me separaran de Lucero ni que nadie lastimara a mi mamá. Ella dijo que iba a volver, pero no pudo. Elvira me cuida, aquí tengo todo lo que necesito». La asistente social anotó cada palabra conmovida. Al salir, le aseguró a Elvira que haría todo lo posible para que Tomás se quedara en ese hogar. Ya en casa, Tomás salió al patio, buscó a Lucero y le contó todo lo que había dicho, como si el caballo entendiera cada palabra. Elvira los miró desde la ventana y sintió que algo esencial había cambiado. Tomás había recuperado su voz y con ella un pedacito de libertad. Esa noche, antes de dormir, Tomás le susurró a Elvira: «Gracias por esperarme, gracias por no soltarme». Elvira, con lágrimas discretas, le respondió abrazándolo fuerte: «Gracias a ti por quedarte». Por primera vez, la casa se llenó de un silencio distinto, uno que no pesaba, sino que cobijaba, sanaba y abría el camino hacia un futuro más luminoso para todos. Porque a veces solo se necesita una voz para despertar la esperanza. ¿Alguna vez has sentido cómo, de a poco, la vida te regresa lo que pensaste perdido? ¿Has visto cómo la esperanza se cuela por las rendijas cuando menos lo esperas, cambiando el aire de la casa y hasta el brillo de los ojos? Así fueron los días que siguieron para Elvira y Tomás, de movimiento, rescates y segundas oportunidades que llenaban el hogar de energía nueva. El sol apenas asomaba cuando la rutina de la casa
se vio interrumpida por los ladridos de Fito y el chillido agudo de un animal. Tomás salió disparado, con Elvira detrás. Encontraron, detrás del galpón, una perrita chica, enredada entre ramas y temblando de frío. La recogieron con cuidado, Tomás murmurando palabras de aliento, Elvira revisando que no tuviera heridas. La llamaron Canela, y en cuestión de minutos, el refugio improvisado ya tenía un nuevo integrante. Tomás no tardó en prepararle una camita, y Fito, celoso al principio, terminó aceptándola después de compartirle un poco de pan. La llegada de Canela marcó el comienzo de una racha de rescates. En una semana, sumaron 2 gatos más, un gallito ciego y hasta un loro herido que algún vecino dejó en la reja con una nota: «Si sobrevive, es por ustedes». Cada animal, con sus cicatrices, se convirtió en parte del paisaje y de la rutina. El ambiente en la casa cambió. Las risas de Tomás se escuchaban más seguido. Las noches ya no se llenaban de pesadillas, sino de historias y planes. Elvira, que antes temía los silencios, ahora agradecía los pequeños ruidos de la vida, el aleteo, el ladrido, el cacareo. Hasta el aire parecía distinto, más liviano, más alegre. Entre los nuevos desafíos, Elvira y Tomás aprendieron a improvisar, curar heridas, armar casas para los animales con lo que tuvieran a mano, organizar turnos para limpiar y alimentar a todos. Don Ramiro, cada vez más involucrado, enseñó a Tomás a construir comederos y Marta le trajo medicinas para las pulgas. Elvira descubrió en sí misma una energía que creía perdida. Tomás, por su parte, se volvió una especie de líder silencioso entre los animales. Los gatos dormían con él, el gallito lo seguía a todos lados y hasta el loro aprendió a repetir su nombre. Un día llegó al refugio una carta del municipio. Elvira la abrió temblando, esperando lo peor. Pero era una felicitación. La comunidad había propuesto su terreno como espacio de bienestar animal, y la asistente social agregaba una nota personal: «Gracias por enseñarnos que las segundas oportunidades existen». Esa noche hubo fiesta improvisada. Pan casero, mates, risas en la galería y promesas de futuro. Tomás, sentado junto a Elvira, le confesó: «Nunca pensé que se podía ser feliz otra vez. Aquí todo parece nuevo». Elvira le apretó la mano y le respondió bajito: «A veces, los nuevos comienzos llegan cuando menos los esperas, mi cielo». Los días seguían con ritmo intenso, pero ya no había lugar para la tristeza. Elvira empezó a recibir llamadas de otros pueblos, gente pidiendo ayuda o queriendo donar alimento. Algunos vecinos incluso preguntaron si podían dejar a sus hijos un rato para que aprendieran a cuidar a los animales y a respetar la vida. Tomás, con la confianza renovada, empezó a soñar en voz alta. Quería aprender a leer mejor para contarle historias a los gatos. Quería ayudar a otros niños que se sintieran solos. Quería quedarse en ese lugar para siempre. Una tarde, bajo el cielo anaranjado, Tomás y Elvira plantaron juntos un árbol al fondo del terreno. Lo hicieron en silencio, cada uno poniendo un poco de tierra y mucho de corazón. Fue su manera de celebrar que pese a todo, seguían ahí, en pie, listos para lo que viniera. ¿Sabes qué significa plantar un árbol, Tomás?, preguntó Elvira. Que aunque el viento sea fuerte, si las raíces están firmes, el árbol crece igual, respondió el niño seguro. Elvira sonrió, sintiendo que esa era la verdad más grande de todas. La casa, ahora llena de vida, sueños y proyectos, era la prueba de que los nuevos comienzos son posibles. Y aunque el futuro seguía siendo un misterio, ambos sabían que, mientras estuvieran juntos, cualquier cosa podía pasar. ¿Te has dado cuenta cómo las ausencias marcan los días, aunque la casa esté llena de vida y esperanza? Cómo, entre la risa de los niños y el ruido de los animales, sigue habiendo un espacio silencioso que nadie puede llenar del todo. Así vivía Elvira esos días,
con el corazón contento, pero siempre atento a esa sombra suave y persistente que era la ausencia de la madre de Tomás. La tarde caía sobre el patio lleno de animales y juegos. Tomás correteaba con los otros niños, el gallito en brazos, mientras Fito ladraba detrás. Elvira, desde la galería, tejía en silencio y dejaba que la brisa fresca le trajera recuerdos y dudas. Cada tanto, su mirada se perdía en el horizonte, más allá de los árboles, donde la ruta se volvía apenas una línea lejana. El corazón le apretaba cada vez que veía a Tomás reír, libre, pero pensaba en esa mamá ausente, en esa promesa escrita en la casilla. Volveré. Se preguntaba si estaría bien, si alguna vez volvería, si preguntaba por su hijo cada noche. Elvira sentía la responsabilidad enorme de llenar un vacío que no era suyo, de proteger lo que otra había dejado en pausa. Una noche, después de cenar, Tomás se le acercó con los ojos serios. ¿Tú crees que mi mamá se acuerda de mí? Elvira lo miró, le acarició la cabeza y buscó las palabras más sinceras. No tengo dudas de que te piensa todos los días, mi amor. El amor de una madre no se olvida, aunque el mundo se ponga difícil. Y aquí, mientras ella vuelve o no, tienes mi promesa de que nunca estarás solo. Tomás asintió en silencio, apoyando la cabeza en el regazo de Elvira, dejando que las palabras lo acunaran. Elvira pasaba las noches pensando en el futuro. Se preguntaba qué pasaría si algún día llamaban a la puerta con noticias de la madre, o si llegaba alguien de la justicia a llevárselo. El miedo le mordía por dentro. Perderlo ahora sería como perder otro hijo. Pero entre el miedo y la esperanza crecía una certeza nueva. Lo que estaban construyendo, esa familia nacida del dolor y del azar, era más fuerte que cualquier amenaza. No importaba si el futuro era incierto, si las respuestas tardaban en llegar. Elvira había aprendido que el amor, el verdadero, el que se elige cada día, podía con todo. Una mañana Tomás la sorprendió dejándole en la almohada una nota. Gracias por quererme, aunque no soy tuyo. Elvira lloró bajito, abrazando el papel como si fuera un tesoro. Eres mío porque yo te elegí, le dijo después en voz baja. Y siempre lo serás. El refugio seguía creciendo, y con él, la red de afectos que rodeaba a Tomás y a Elvira. Marta llegaba casi a diario con algo para compartir. Don Ramiro enseñaba a los niños a hacer huertas, y hasta la señora de la despensa, la más dura de todas, pasaba de vez en cuando a dejar un poco de harina o de maíz. En cada gesto, Elvira veía reflejado el poder de lo colectivo, como cuando una comunidad se une, los vacíos se achican, las ausencias duelen menos y el amor encuentra 1000 formas de sostener lo que falta. Un atardecer, mientras Tomás y Lucero paseaban por el campo, Elvira se quedó mirando la puesta de sol con el corazón apretado pero en paz. Prometió en silencio seguir luchando, aunque llegara la madre, aunque la vida cambiara todo de nuevo. Aquí siempre habrá un lugar para ti, Tomás, para ti, para tu mamá, para todos los que necesiten empezar de nuevo. El viento le llevó las palabras lejos, pero ella supo que el mensaje llegaría donde tenía que llegar. El poder del amor, ese que se da sin pedir nada a cambio, fue el único escudo de Elvira ante la incertidumbre. Y aunque las ausencias nunca desaparecen del todo, aprendió que a veces las promesas nacen del dolor, pero se cumplen con el corazón abierto, día tras día. En ese rincón del mundo, entre ausencias y promesas, Elvira encontró la fuerza para seguir creyendo en los milagros pequeños. ¿Te has dado cuenta cómo a veces, cuando el cielo se parte y la lluvia cae con fuerza, el pasado parece volver, pero también se abre espacio para lo nuevo? ¿Cómo, en medio del ruido y la incertidumbre, hay momentos en que todo se siente en su lugar, aunque nada sea perfecto? Así fue esa tarde de tormenta para Elvira, un cierre y un comienzo al mismo tiempo. La lluvia llegó sin avisar, gruesa y persistente, golpeando el techo de chapa como tambores viejos.
El campo se volvió un mar de charcos y barro. El aire olía a tierra mojada y a promesa de cosecha. Elvira, parada en la galería, sostenía una taza caliente y miraba el horizonte borroso. Los recuerdos de la primera tormenta, la noche en que todo cambió, la visitaron con fuerza. Pensó en el miedo, en el grito de aquel caballo olvidado, en el niño que llegó envuelto en lodo y silencio. Pero ahora era distinto. En medio del chaparrón, Tomás y Lucero corrían libres por el campo, las botas saltando charcos, el caballo relinchando feliz, el niño riendo a carcajadas. Elvira sintió el pecho apretado, pero esta vez no era dolor, era un alivio tibio que le subía desde los pies hasta la garganta. De repente, Tomás lanzó un grito al cielo, fuerte y claro, uno de esos que limpian por dentro. Lucero relinchó en respuesta, galopando alrededor del niño como si también necesitara sacar todo lo guardado. Elvira se sorprendió llorando, pero no de tristeza. Era una alegría honda, la certeza de que, después de tanto, la vida se abría paso de nuevo. La lluvia no aflojó, pero la casa se llenó de voces. Los animales buscaban refugio. Tomás y Lucero entraron empapados, riendo, contagiando el aire de pura vida. Elvira los secó entre regaños y caricias, les sirvió pan caliente y los sentó junto al fuego. Mientras los veía, Elvira pensó en todo lo que aún no tenía respuesta. ¿Dónde estaría la madre de Tomás? ¿Volvería algún día? ¿Y si el destino les cambiaba los planes de golpe, como suele pasar en los pueblos chicos? Las dudas seguían ahí, pero ya no la dominaban. Aprendió que el futuro siempre sería incierto, pero lo que tenía en ese instante, el calor, la risa, el refugio, era real, suficiente, sagrado. Al caer la noche, con la lluvia amainando, Elvira se sentó en la cocina con Tomás y le preguntó: ¿te acuerdas de la primera vez que escuchaste la lluvia aquí? Tomás asintió, abrazando una taza de leche. Antes me daba miedo. Ahora siento que nos cuida. Elvira sonrió, le acarició la cabeza y miró a Lucero, que se había echado junto al fogón. Eso pasa cuando uno tiene un hogar. La lluvia ya no asusta, solo moja. Tomás la miró con la misma seriedad de siempre, pero con una paz nueva en los ojos. ¿Ya somos familia, abuela? Más que eso, mi amor, respondió Elvira. Somos los que elegimos quedarnos juntos cuando nadie más lo hizo. El pueblo seguía su rutina, a veces curioso, a veces indiferente. Los problemas podían volver y las respuestas seguirían faltando. Pero en esa casa, entre olor a pan y a campo mojado, Tomás y Elvira sabían que, aunque las tormentas regresaran, tenían todo para resistir. Esa noche, mientras el cielo se aclaraba y la luna asomaba entre nubes, Tomás y Lucero salieron de nuevo al patio, corrieron y rieron, dejando huellas frescas en el barro. Elvira, desde la puerta, los miró y pensó que el mayor milagro era ese: haber formado un hogar, aunque faltaran respuestas, aunque el pasado pesara y el futuro asustara. La última imagen fue la de Tomás, de pie bajo la llovizna suave, levantando los brazos al cielo y gritando, ya no de miedo, sino de libertad. Lucero se paró a su lado, firme y leal. Elvira, emocionada, supo que no necesitaba nada más. Tenía preguntas, sí, pero tenía también un lazo, una familia, una certeza. Y aunque la lluvia siguiera cayendo sobre ese rincón perdido del mundo, la casa, el niño y el caballo ya no estaban solos ni olvidados. Habían encontrado, en medio del barro y la tormenta, su propio refugio, un hogar a prueba de cualquier grito en la lluvia. A veces la vida nos pone frente a lluvias que parecen eternas, a ausencias que duelen y a preguntas sin respuesta. Pero es justo ahí, en medio de la tormenta y del miedo, donde nacen los hogares verdaderos, esos que se construyen con cariño, con pequeñas decisiones valientes, con la esperanza de que, aunque falte mucho, lo que tenemos aquí y ahora es suficiente para seguir adelante.
Quizá no podamos elegir todo lo que nos pasa ni evitar que el dolor nos toque, pero sí podemos decidir a quién le abrimos la puerta, por quién peleamos y con quién compartimos el refugio. Porque al final, las familias que elegimos y los lazos que creamos en medio de la adversidad son los que nos enseñan el verdadero significado del amor y la pertenencia. ¿Y tú? ¿Quiénes son las personas o los momentos que te han dado fuerza para seguir? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu grito en la lluvia y cómo encontraste tu refugio. Dale like si alguna vez sentiste que un acto de bondad cambió tu destino y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca estamos solos, incluso cuando la tormenta parece no tener fin. Únete a esta comunidad de corazones valientes. Suscríbete para seguir recibiendo historias como la de Elvira y Tomás. Relatos que nos recuerdan que siempre, incluso en la noche más oscura, hay un motivo para creer y para empezar de nuevo. Gracias por ser parte de este refugio.